Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes, profe. Bueno, ¿cómo van con las otras clases? ¿Ya terminando algo? ¿Ya más despejado? Pues aún todas. No, profe, Despejado el cielo, profe. Ya casi llegamos Sí. al clímax. yo Sí, mañana ahorita termino estamos. 2, profe. Perfecto. Pues ya es tiempo. Y ya la mayoría estamos Sí, cerrando. en lo bueno, los exámenes. Bueno, el día de hoy vamos a revisar las primeras series de reacciones de hidrocarburos aromáticos. Yo digo que esta unidad es breve. Vamos a revisar hoy cómo hacer una sustitución, un método que ya hemos visto. O sea, de hecho la clase de hoy también es breve. Gracias por poner a grabar, siempre se me olvida. Y el día de mañana vamos a revisar la disustitución. La disustitución es mucho más interesante porque nos da muchas posibilidades para generar nuevos productos, pero también nos da muchos problemas a la hora de poder dirigir qué productos tenemos de manera mayoritaria. Pero bueno, la primera serie de reacciones que vamos a revisar ahorita va a ser la adición. Y este tipo de adiciones ya las hemos estado revisando. De hecho, prácticamente sucede lo mismo que con los alquenos y con los alquinos. Por eso es que están todas juntas en la forma de sustitución electrofílica. Y vamos a tener, bueno, son 4 tipos distintos, pero bueno, aquí nos aparecen como si fueran 5, pero las últimas 2 en realidad es prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a ver halogenación y vamos a necesitar la presencia de un halógeno. En este caso aquí tenemos como ejemplo cloro bimolecular. Es muy común que se haga con cloro y también que se haga con bromo. Es lo más fácil que se puede hacer. Se puede hacer también con yodo, pero es que yodo no es muy estable para tenerlo bimolecular. Se oxida muy fácil. Y vamos a necesitar tricloruro férrico como un catalizador. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener clorobenceno o cloruro de benceno. La adición es muy sencilla y lo vamos a ver ahorita. Y también vamos a formar ácido clorhídrico. Vamos a checar también ahorita nitración. Tenemos igual la molécula de benceno, tenemos ácido nítrico y vamos a utilizar como catalizador ácido sulfúrico para poder adicionar ese grupo nitro en alguno de los 6 carbonos del benceno y vamos a tener también como resultado la formación de agua. La sulfonación ocurre de manera muy similar a la nitración, nada más que esta no necesita catalizador. Se va a agregar ácido sulfúrico para poder tener ese grupo sulfato de benceno como resultado y también vamos a obtener agua. Estos dos son prácticamente iguales, vamos a ver ahorita si se diferencian un poco o realmente pues se trata de la misma reacción con otro reactivo. Y los procesos de alquilación. Para los procesos de alquilación vamos a tener que utilizar siempre como un iniciador o como uno de los reactivos un halogenuro de alquilo. Entonces, bueno, podemos tener una R, que sería cualquier cadena de hidrocarburos. Esta es una gran ventaja. En realidad se le pueden adicionar los carbonos que nosotros queramos. Y pues aquí partimos un poquito de recordar cómo es que se daba esta reacción. Para nosotros tener un hidrocarburo halogenado, pues había una reacción específica, ¿no? La halogenación de alquenos. Inclusive nos sirve cloración y bromación de alquenos, aunque en esos tendríamos dos posibilidades para que se pueda incorporar. Vamos a checar ahorita más o menos los detalles, pero si partimos de un alqueno al cual le adicionamos un halógeno y después le adicionamos benceno, podemos incorporar la cadena de carbonos dentro del grupo, dentro del anillo bencénico y obtener ácido, el halogenuro de ácido, que pues es muy común utilizar también ácido clorhídrico. Para esta reacción también vamos a necesitar como activador, se puede utilizar también tricloruro férrico, pero para este es más común el tricloruro de aluminio, que en realidad funcionan de la misma manera. También se pueden hacer otro tipo de alquilaciones agregando halogenuros de ácido con una cadena ramificada de carbonos. Este no es tan común, pero pues podemos también adicionar aquí una especie de grupo ceto. Se pueden formar ácido benzoico de esta manera. Es muy común para este tipo de adiciones.
Y como vemos, pues en realidad las sustituciones electrofílicas van a partir de los mismos principios que ya habíamos visto con las reacciones de alquenos y de alquinos. ¿Por qué? Pues porque vamos a necesitar que se active uno de nuestros productos para que se vuelva un electrófilo. Vamos a poner como ejemplo paso por paso cómo se da la reacción de halogenación utilizando cloro, utilizando benceno y como catalizador tricloruro férrico. Y entonces el primer paso para que se pueda llevar a cabo la reacción de sustitución electrofílica en halogenación va a ser la activación del cloro. ¿Sí recuerdan cuando estábamos viendo los rompimientos de los dobles enlaces que para que pudiera llevarse a cabo la reacción casi siempre se necesitaba de una hidrogenación? Que esa hidrogenación rompía el doble enlace, ya teníamos ahí nuestro carbocatión y lo teníamos activado como un electrófilo. En este caso vamos a activar primero el cloro o el halógeno que nosotros deseemos incorporar y vamos a necesitar de la presencia del tricloruro férrico. ¿Qué características tiene el tricloruro férrico? Pues que de manera muy sencilla puede aceptar otro átomo de cloro porque el hierro es bastante electronegativo. Es mucho más electronegativo el cloro, obviamente, pero en las condiciones adecuadas podemos ver la ruptura del enlace cloro-cloro o del enlace halógeno-halógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a incorporar las dos moléculas de cloro al tricloruro férrico para formar esta molécula que pues es nada más un intermediario. Y vamos a ver que el fierro ahora va a obtener una carga negativa y el cloro va a obtener una carga positiva. Para poder estabilizar al menos esa carga positiva, el enlace covalente cloro-cloro se va a romper. Como este tiene carga positiva, va a ser muy sencillo que cuando se rompa el enlace, el cloro con la carga positiva se quede con los dos electrones que están formando el enlace. Al quedarse con esos electrones, estabiliza su carga, al menos la del cloro. La del hierro sigue siendo carga negativa, pero tenemos aquí ya la formación de tetracloruro férrico y de un cloro con una carga positiva. Este va a ser el paso fundamental para esta reacción, poder obtener ese átomo de cloro con carga positiva o con deficiencia de electrones. ¿Qué es lo que va a pasar para la segunda parte de la reacción? Pues vamos a tener ahora sí la halogenación o la cloración y esta va a ser estabilizada por un fenómeno de resonancia. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a tener a nuestro átomo de, bueno, nuestra molécula de benceno y a nuestro átomo de cloro con carga positiva y se va a incorporar de manera directa en cualquiera de los carbonos que están formando al átomo de benceno. Como este se incorpora con una carga positiva, va a tener que tomar los dos electrones que están formando uno de los dobles enlaces para poder formar el enlace carbono-cloro. Y de esta manera va a transferir su carga positiva a uno de los carbonos que se encuentran formando el benceno. Y esa deficiencia de carga o ese exceso de carga lo va a compensar el átomo de benceno mediante un fenómeno de resonancia. Al estar vibrando la molécula o estar intercalando esa carga positiva con los dobles enlaces, vamos a ver que este se estabiliza y se vuelve una molécula hasta cierto punto estable. Pero vamos a tener aquí un segundo fenómeno de estabilización, que va a ser la estabilización por resonancia, pero ¿qué va a pasar? Tenemos dentro de nuestra reacción al tetracloruro férrico, donde el fierro tiene carga negativa, y tenemos a este átomo de, bueno, este intento de halogenación, porque todavía no termina la reacción, en donde uno de los carbonos tiene carga positiva debido a que se rompió un doble enlace para enlazar al cloro. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno de los hidrógenos que están formando el átomo, la molécula de benceno, va a salir de la molécula y cuando salga va a dejar sus electrones. Como este deja uno de sus electrones, el benceno rápidamente va a poder formar el doble enlace utilizando el carbono que tiene carga positiva y de esta manera se forma el clorobenceno. Y por otro lado, como se desprendió de la molécula ese átomo de hidrógeno sin electrones, va a poder venir, romper uno de los enlaces que están formando el tetracloruro férrico, utilizarlos para formar un nuevo enlace cloro-hidrógeno, un nuevo enlace covalente y formar ácido clorhídrico. Se forma el ácido clorhídrico, se vuelve a formar el tricloruro férrico y ya tenemos nuestro resultado final, que es la cloración. En realidad, todo el fenómeno de resonancia solo sirve pues para hacer un poco más larga la reacción, porque pues, no vemos aquí que tenga mucho caso que lo estemos repitiendo. Nada más sirve para entender cómo es que se puede estabilizar la molécula a pesar de que tiene deficiencia de electrones, pero compensándolo con los otros dobles enlaces, la molécula sigue siendo estable.
y que nuestro catalizador al final se vuelve a formar. Este tricloruro férrico se puede recuperar por decantación al final de la reacción y va a haber un límite en cuanto a la cantidad de clorobenceno que podemos obtener, porque la reacción se vuelve tan ácida que ya no permite la activación del cloro, y entonces podemos obtener hasta cierto punto este compuesto, pero tendremos que estarlo separando del ácido clorhídrico. Normalmente se separa mediante una destilación simple. Este es bastante volátil y el clorobenceno es bastante estable, así que se pueden separar muy fácil. Y prácticamente la reacción es nada más eso. ¿Qué es lo más difícil? Que se active el cloro. Una vez que ya se active el cloro, la reacción es sumamente rápida y podemos obtener los dos productos. El que nos interesa, que es el clorobenceno, y el ácido clorhídrico como un subproducto de la reacción. Como ven, está fácil, está difícil, está enredosa. ¿Preguntas? Yo tengo una Hasta ahí pregunta. sería. A ver, vamos por partes, a ver. ¿Quién tiene preguntas? A ver primero. Yo. Brenda, por favor. Entonces el cloro puede ir ¿cómo explico? ¿El cloro puede estar en la posición también del hidrógeno o cómo acomodamos ese cloro? Ya no importa ¿Cuál? la posición, si está en el hidrógeno o está en el cloro, ahí en el principio. Sí, en eso se ¿La puede primera? decir. Sí, No, o sea, bueno, me refiero a ver, en dime. en esa. En esa o en esta o en... No, en esa, en la primera, donde está el ciclo. Cuando entra el cloro al ciclo. Ajá. La posición del cloro puede ir también en la posición del hidrógeno. ¿Ya no importa tanto la posición o tiene que ser? Para este caso no importa la posición porque al final el hidrógeno va a salir de la molécula y el cloro se puede fijar a cualquiera de los carbonos porque los carbonos terminan siendo equivalentes. Ah, ok, ya. Sí, pero como al final se forma aquí, bueno, sale ese hidrógeno, se vuelve a formar el doble enlace, en realidad no hay isomería. A lo mejor es a lo que te refieres, Sí. perdón. No importa, lo pueden agregar en, bueno, pues puede estar arriba o puede estar abajo, eso no es relevante para la reacción porque al final el hidrógeno sale. Si nos Ok. fijamos aquí en el producto final, aquí ya no hay más hidrógenos. Aquí tiene dos enlaces, aquí tiene otro y aquí tiene el cuarto. Este carbono ya está lleno. Sí, ya entendí. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más preguntaba algo? Yo, entonces ese sería como el resultado final, ¿no? O sea, esos tres, como quien dice. Lo que pasa es que este es el catalizador. Bueno, ya habíamos hablado un poquito, ¿no? Acerca de la naturaleza de este tipo de catalizadores, en donde la definición estricta es que participa acelerando la reacción, pero que no reacciona. Pero vemos que hay un paso en el que sí se forma un compuesto derivado del catalizador, pero como al final se vuelve a formar nuestra molécula intacta, pues se sigue catalogando como que interfiere en la reacción, la vuelve más rápida, pero que no reacciona de manera directa con las moléculas. Es confuso, yo lo entiendo un poco. De manera natural o de manera espontánea, se podría esperar que estos dos cloros se separen y que uno quede con carga positiva y otro quede con carga negativa. Y en un medio acuoso seguramente eso está pasando todo el tiempo, pero a una tasa muy baja. Y entonces, en consideración a la velocidad de reacción, si nosotros dejamos nada más la mezcla de cloro con el benceno, quizás sí se forme el clorobenceno, pero se va a formar muy poco en un tiempo muy largo. Pero si adicionamos tricloruro férrico, nuestra velocidad de reacción se va a incrementar porque este compuesto está contribuyendo a que los átomos de cloro se separen, se ionicen, y entonces al haber esa ionización, la reacción se acelera y este se considera un catalizador. Yo la verdad no sé cuánto tiempo tarde la reacción con o sin tricloruro férrico, pero pues destaca mucho que el enlace cloro-cloro es covalente, o sea, es estable más o menos, o sea, si fuera iónico ni de chiste se separan, pero como es covalente, si tenemos medio acuoso, quizás se separen de manera espontánea por la misma hidrólisis del agua, pero no serían las condiciones adecuadas, sobre todo cuando nosotros esperamos controlar el tiempo de reacción. Si estamos haciendo esto de manera experimental, todo el mundo quiere que sus experimentos duren poco tiempo, no te quieres quedar todo el día ahí cuidando un matraz, pero
Pues en realidad la reacción es muy sencilla. Al menos esta parte, la activación, es lo que se nos puede hacer un poco más complejo. ¿Qué tenemos que recordar nada más? Pues que tenemos que tener en la reacción ese tricloruro férrico. También podemos tener tricloruro de aluminio y en ese caso actúa exactamente igual. Lo único que se sustituye aquí es que es un aluminio en lugar del hierro. Tricloruro de aluminio es más caro. Profe, Dime, nosotros debemos poner también todo lo de resonancia. ¿O podemos pues omitirlo? para que lo entiendan. No, lo pueden omitir. Genial, gracias. Sí, no, es para que se entienda. No, creo que se sobreentiende, ¿no? En realidad los haría repetir la misma molécula. O sea, ¿qué es lo que vemos? Pues son estas dos, ¿no? Son estas dos las contribuyentes, en donde la carga está oscilando, porque si nos fijamos, este carbono con este carbono es igual. Si nos fijamos, este con estos son iguales, así que es por eso que solo tenemos aquí dos representaciones de resonancia. No, no es necesario. Lo que sí es necesario es que entiendan que la molécula puede ser estable de esa manera porque los dobles enlaces contribuyen a esa estabilidad. Pero, bueno, no es para que se espanten tampoco y se preocupen de que aquí están muy desglosados los pasos. La reacción es muy sencilla. ¿Qué pasa con las otras reacciones? Bueno, a ver, antes de avanzar, ¿alguien tiene aquí dudas? Todo bien, profe. Ok, porque para las otras ya nos vamos a ir más rápido. Esta la explicamos muy detallada, pero para las otras, ¿qué es lo que vale la pena entender de la reacción? Pues prácticamente lo único que vale la pena, no porque el otro no importe obviamente, sino porque ya también estamos algo agotados de tiempo. Lo que vale la pena es que entendamos cómo es que se activa estos grupos para que puedan atacar al anillo bencénico. Ya lo revisamos a detalle con el cloro. Vamos a ver ahora qué pasa con la nitración y con la sulfonación. En este caso, para el cloro, vemos que hay una ionización, que un cloro se queda con una carga negativa, puede atacar y ahora sí a uno de los dobles enlaces, aunque eso una carga positiva, perdón, aunque eso obviamente desestabiliza la molécula, pero la molécula lo compensa con el fenómeno de resonancia. ¿Qué va a pasar para la nitración y para la sulfonación? Para el caso de la nitración, vamos a necesitar como catalizador al ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya habíamos explicado también cómo es que funciona el ácido sulfúrico como catalizador. Y en realidad lo que veíamos era que esta molécula de ácido iba a recibir una deshidrogenación, es decir, va a ionizarse también. Uno de los hidrógenos, que son los grupos reactivos de este ácido, va a salir de la molécula y cuando salga va a dejar sus electrones, es decir, esta molécula de ácido se va a quedar con una carga parcial negativa, producto de que cuando salió ese hidrógeno, dejó su electrón y va a venir a formar un nuevo enlace con uno de los pares de electrones que tiene desapareados el ácido nítrico. Tiene aquí, bueno, aquí está, lo desglosamos, este grupo hidroxilo, donde tiene este par de electrones que pueden ceder para formar un enlace oxígeno-hidrógeno, pero esta molécula va a quedar con una carga positiva. Si nosotros ya entendemos que esta molécula puede adquirir esa carga positiva, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya activamos esta molécula y vamos a tener que repetir todos los pasos que siguieron después de que se activó la molécula de cloro, solo que ahora con la molécula pues activada o hidrogenada del ácido nítrico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues en lugar del cloro se va a adicionar aquí el grupo nitro, va a adicionarle una carga positiva extra a la molécula de benceno, se va a estabilizar por resonancia y al final vamos a ver un fenómeno aquí pues un poco parecido a lo que ya habíamos visto, que si nosotros tenemos esta reacción en medio acuoso debido a que son condiciones ácidas, vamos a ver la salida de uno de esos hidrógenos adicionales que tiene el benceno para ver la incorporación del grupo nitro y la formación de agua. Y entonces la reacción sería sumamente similar, nada más que aquí ya no se reincorporaría el ácido sulfúrico, sino una molécula de agua. ¿Qué es lo que pasa? Pues igual se desprende el hidrógeno, se incorpora con el agua o con el ácido sulfúrico, si lo queremos poner así, se incorpora el grupo nitro y se regenera el ácido sulfúrico. Para la sulfonación ocurre exactamente lo mismo, nada más que la sulfonación, el ácido se va a deshidrogenar de manera espontánea.
Y entonces vamos a ver la activación igual del ácido sulfúrico o del ácido nítrico y la formación de estos dos grupos funcionales, pero ocurren de manera sumamente similar, así que pues no vale la pena que veamos paso por paso. ¿Qué es lo que vale la pena que recordemos entonces nada más? Que tienen que activarse, que tienen que adquirir carga positiva para que puedan atacar al átomo de benceno. Una vez que ya adquieren esa carga positiva, ¿qué es lo que va a pasar? La carga positiva va a pasar al anillo bencénico y este la va a estabilizar por resonancia y finalmente vamos a ver la salida de uno de los hidrógenos. Entonces, una hidrogenación primero para estos dos, para este no se necesita, nada más es una ionización, pero para estos dos ácidos necesitamos una hidrogenación y después una deshidrogenación del átomo de benceno para poder estabilizar las cargas como vimos con el cloro. Y prácticamente eso sería todo con nitración y sulfonación. Como ven, está sencillo, está muy sencillo, yo creo. Profe, Dime, es que le puede cambiar a la primera del cloro, por favor. ¿a esa o...? Sí, es que yo no entiendo bien de dónde sale el hidrógeno del ácido clorhídrico. Ah, ya entendí, lo cambiamos por el Es cloro. este, Ajá, ya. y sale este cloro. Ahí Ah. alguien está viendo aquí. Es este, sale de aquí este hidrógeno. Ya. O sea que el benceno original es como si cambiáramos ese hidrógeno por el clorito que se le adhiere al anillo. Sí, es que en realidad lo que pasa con las otras dos reacciones es exactamente lo mismo. Nada más que cambie el cloro por el grupo nitro o por el grupo sulfato, pero es lo mismo. Ya, okidoki. Gracias, profe. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Pues hasta ahorita está fácil, profe. En apariencia. Es que están muy fáciles. ¿Por qué se ve la formación de agua con estos? Pues porque sale del ácido, ¿no? Vemos las moléculas aquí desarrolladas. Déjenme lo encuentro otra vez. Tenemos aquí todo este grupo. O sea, este grupo es un átomo de agua. Cuando se incorporen, en realidad toda esta molécula va a salir y se va a quedar pegado nada más este NO2. Igual con la molécula de sulfato. O sea, va a salir todo esto y va a quedar un SO4. Estas reacciones, no nos, SO2, pero estas reacciones no nos vamos a entretener tanto porque lo que nos interesa aquí es ver la formación al final. El mecanismo es muy breve. Nada más tenemos que hacer énfasis en la activación de los grupos. Y ya, eso es todo. Vemos aquí la formación del nitro, ¿no? Y ya este es al final el que se incorpora, este pequeño de aquí, el que se tiene que incorporar al anillo bencénico. Vemos la formación de agua y ya cuando se incorpora este con la carga positiva, pues pasa lo mismo aquí que con el cloro. Desestabiliza el anillo, se trata de estabilizar por resonancia, pero al final pues tiene que salir ese hidrógeno. ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? Les dije que estas estaban sencillas. Son dos pasos, un paso de activación y un paso de estabilización del benceno. Y ya. ¿Por qué estas son tan sencillas? Porque todos los carbonos del benceno son equivalentes, así que no tenemos que buscarle dónde ponerlo. Cualquiera donde lo pongamos es correcto. Profe, entonces, ¿cuándo va a ser el examen? Pues no sé, todavía estamos pensando. Nunca, profe, nunca. Porque pues se No supone haga que examen, profe. que 80 también para las todos en esta última unidad, por favor. nivelaciones. Todavía nos falta otro grupo. Las otras sí están ya un poquito más de pensarle. Entonces no nos va a hacer examen. ¿Cómo no? Cada fin de Dije semestre nada más. hay un periodo de reunión de profesores en donde nos piden evidencias de cómo los evaluamos. Y me piden entregar 2 exámenes de los que tuvieron la mejor calificación y 2 exámenes de los que tuvieron la peor calificación. Nos Se exhiben. inventa, profe.
Los archivan ahí en una carpeta, no sé para qué sirva, pero Para tener exámenes de reserva para reprobar a los otros grupos, Sí, profe, que vienen atrás. no creo. Supone que debido al proceso de acreditación y a la, ¿cómo se llama? Evaluación continua, debemos de tener constancia acerca de ese tipo de cosas, pero ustedes no se espanten, hombre. Están viendo que estas reacciones son Déjenos 2 sencillas. tareas nada más, 2 tareas de y pues se 50 a entregan las 50, mejores y las ajá, peores. que sean tareas, ajá, Y y que le dice, pongamos sí, así profe. súper examen, chidas. Es lo el enviamos en examen, forma de ajá, PDF. O y sea, así el les hace examen, pero trampa. como en tarea, Válgame Dios, pues es lo para que no nos mismo. presione 1 hora. No, No es una hora, son 2 horas lo que los presiono, hora y media, ¿no? esas 2 horas sirven para estresar mucho. En cambio, si la hacemos de tarea, no nos va a estresar Que siento y que si no vamos se a estar estresan, seguros. no hacen Profe, las ya se me cosas está bien. cayendo el cabello del estrés. Válgame Dios. Sí pasa. Sí pasa. Deja uno de dormir, empieza a comer mal. O sea, es la suma de todo. Pero vas a tener ya un mes de vacaciones para recuperarte. Bueno, nos quedan 2 diapositivas. Vamos a ver. Nos quedan las 2 alquilaciones. Y las 2 alquilaciones son prácticamente igual a la cloración. ¿Qué es lo que vemos? Debemos de tener un alquilo, ¿no? Un cloro, pues, un producto de una halogenación de alquenos. Tenemos nosotros al hidrocarburo, que pues es esta letra R, y tiene ese átomo de cloro. Puede ser bromo también, ¿no? Quedamos, de hecho, cuando revisamos estas, que el bromo se adhiere de manera más rápida a los alquenos. De hecho, se usa como prueba, ¿no? Para detectar insaturaciones. Y vamos a tener la salida o la activación al tomar ese átomo de cloro, el tricloruro de aluminio, y va a pasar exactamente lo mismo, nada más que ahora el que se va a quedar con la carga positiva debido a la salida y a la ruptura de la molécula es el grupo R. Al tener esa cadena de carbonos formando un carbocatión, este carbocatión va a poder incorporarse igual que lo hacía el átomo de cloro. Se incorpora en cualquiera de los carbonos del benceno, se queda anclado ahí y se estabiliza por resonancia y vemos al final la formación del ácido. Para este caso también vamos a ver la formación de ácido clorhídrico debido a la salida de ese cloro del tricloruro de aluminio. Y entonces la reacción es prácticamente igual, nada más que en lugar de tener cloro bimolecular, tenemos pues un halogenuro de alquilo. Se puede incorporar mediante esta técnica cualquier cadena de carbonos al átomo de benceno. Es decir, esta puede ser una forma para sintetizar tolueno. Si tenemos nada más clorometano o bromometano, le podemos hacer, bueno, lo podemos poner en presencia del tricloruro de aluminio y en presencia de benceno y se va a formar tolueno de manera prácticamente espontánea. Y así podemos formar pues cualquier derivado adicionando al benceno. ¿Cuál es la última? Pues la última, el caso es exactamente igual. Esta alquilación, bueno, se conoce de manera típica como Friedel-Crafts. Es muy común. Tenemos aquí un derivado, pero bueno, tiene un grupo aquí carbonilo y va a pasar exactamente lo mismo. El cloro se va a incorporar al tricloruro de aluminio. Vamos a ver la salida y la formación de este carbocatión y la posterior incorporación de este carbocatión a la molécula de benceno para formar pues esta molécula de aquí. Mediante esta técnica se pueden también formar un montón de cetonas, se puede formar benzaldehído. Esta no es tan común, requiere la presencia de ácido sulfúrico para estabilizarla. Y pues también vemos la formación del halogenuro de ácido. Como ven, ¿verdad que están bien fáciles? Por eso no estoy yo preocupado por el examen. Yo no sé por qué ustedes sí. Ay, profe, entonces nada más haga examen de estas reacciones. ¿Qué es alquilo? Que es un alquilo, válgame Dios. Y pone esas exactamente, profe, así muestra evidencia de que sí hizo examen. Pero es que no hay más que les ponga. Mira, si te digo que la edición es bromo, pues es lo mismo que el cloro. Si te pido que adiciones una cadena gigante de hidrocarburos pensando que esta R los va a confundir, pues en realidad no sirve de nada, pues solamente la sustituyes y ya. Estas solo le pasan al benceno. No, se supone que funcionan para cualquier aromático, pero
como el benceno es el aromático por excelencia y es con el que todo el mundo experimenta, son típicas de benceno. No significa que funcionen solo para benceno. En teoría, adicionar un catión al átomo de benceno es muy sencillo, pero adicionarlo a cualquier aromático de los que ya vimos anteriormente también es igual de sencillo. Con los furanos y con el pirrol solamente tiene, bueno, en este caso tiene 4 carbonos diferentes en los cuales se pueden incorporar. Nada más que como aquí la resonancia funciona distinta cuando se involucran el oxígeno y el nitrógeno, podemos obtener subproductos, pero cuando se adiciona benceno es lo más sencillo. Y para la evaluación no vamos a revisar otra cosa que no sea benceno, así que Entonces no nos va a poner al examen, por ejemplo, que reaccione con un tolueno o algo así. no, bueno, con tolueno sí, pero es que tolueno ya es un derivado de benceno, ¿no? Y ahorita vamos, bueno, yo creo que ahorita ya no vamos a alcanzar a verlos todos, pero vamos a ver cómo funcionan las disustituciones Oh. para tratar de hacer los que estábamos nombrando el día de ayer. Bueno, antes de pasar a estos, me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda o alguna pregunta. Estos son, creo que muy sencillos. A ver, la cosa es que no se confundan. Profe, yo a la hora de nombrarlos, ¿cómo sé cuando es un benceno o benzoico o todo eso que no entendí bien? Bueno, benzoico es cuando tiene un ácido, ¿no? Que tiene, es nada más el puro ácido. Lo estábamos checando ayer, ¿no? Hay que tener a la mano, yo creo que aquí los apuntes. Benzoico es un ácido, parece que la incorporación del ácido carbónico más simple. Tiene nada más un carbono, bueno, es un ácido carboxílico, ¿no? Pegado directamente, es ácido benzoico. Ah, ya, Hay que ya. checarlo, sí, es muy sencillo. Benzaldehído, pues es el mismo ácido, bueno, está reducido, tiene hidrógeno. Ok, perfecto. Y para estos hay que estar checando los nombres comunes, ¿no? Porque quedamos que eso nos sacaban de muchos apuros, cuando es fenol, cuando es tolueno, bueno, etilbenceno ya no es tan común. Cuando es anilina, quizás sí nos pueda servir mucho. Cuando es nitrobenceno no tiene nombre común, así que esos hay que nombrarlos completos. Con estos que vimos ayer también de orto, meta y para, pues no creo que haya mucha confusión. Simplemente hay que tener a la mano aquí cómo son los sustituyentes, ¿no? A veces sirve mucho hacer el ejercicio. Si están a un lado es orto, si están en un lado pero más alejados es meta, y si están de extremo a extremo, pues es para. Pero yo creo que esto es más la costumbre de nombrarlos. Bueno, ya vimos cómo adicionar un sustituyente a la molécula de benceno y lo que resalta mucho a la vista es que es algo muy fácil si se tienen los activadores adecuados. Y podemos adicionarle los grupos funcionales que son mucho más comunes y son los que hemos estado revisando en este curso. La adición de un halógeno, de un grupo nitro, bueno, de un grupo sulfato también, la incorporación de radicales de alquilo o la incorporación de carbonilos, lo cual también es muy útil para formar cetonas derivadas de benceno. Pero, ¿qué pasa una vez que yo ya tengo una pequeña sustitución o una monosustitución en el anillo bencénico y quiero incorporar otra sustitución? ¿Cómo influye la primera sustitución en la posición de la segunda que yo quiero adicionar? ¿O se va a incorporar en cualquiera de los carbonos o se va a incorporar de manera aleatoria? ¿Cómo es que funcionan las disustituciones en aromáticos? Bueno, vamos a tener en cuenta siempre algo. Los sustituyentes que ya están presentes o los que adicionamos de manera inicial van a afectar la orientación de los nuevos grupos y esos sustituyentes pueden clasificarse como directores orto-para o como directores meta. Es decir, para las adiciones más sencillas, que son las de los lados y la del extremo, va a haber activadores específicos y para la adición meta, que es la tercera posición, también va a haber activadores específicos, lo cual nos quiere decir que para un tipo de reacciones siempre vamos a tener dos productos o dos productos predominantes, un producto orto y un producto para, y para otro tipo de reacciones solamente vamos a tener productos meta. Bueno, los sustituyentes ya presentes entonces van a afectar también la velocidad de las sustituciones posteriores y eso, bueno, nada más hay que tenerlo un poco en cuenta. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Tenemos una molécula de anisol que tiene el anillo bencénico, un enlace a oxígeno y un puente hacia un metilo. ¿Cómo va a funcionar aquí? Vamos a incorporar una molécula de bromo, es decir, va a haber una alquilación.
vamos a utilizar como catalizador en este caso, es un ácido carboxílico, es muy sencillo lo que va a pasar. Vamos a tener dos posibles resultados debido a que la incorporación de este grupo va a dirigir al bromo a la posición orto y a la posición para, pero de ninguna manera vamos a tener la bromación en la posición meta. Es decir, este grupo va a ser un director orto para, pero la reacción no nos sirve para meta. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a tener dos productos entonces al final de la reacción cuando partimos del anisol. Vamos a tener ortobromoanisol y parabromoanisol. El primero en una proporción del 4% y el segundo en una proporción del 96%. Y este no es casualidad que sea superior. El átomo de bromo es bastante grande. Tenerlo tan cerca del átomo de oxígeno seguramente causa muchos impedimentos espaciales o impedimentos estéricos. Así que cuando tengamos presente este grupo, vamos a tener siempre estos dos resultados, pero con predominancia en la posición para. ¿Qué más podemos tener? Bueno, tenemos al grupo nitro y dicen que este es un desactivador. Y para este caso vamos a tener siempre un resultado meta. Podemos tener resultados orto para, pero vamos a ver que entre los dos tenemos nada más menos del 7% de presencia en la reacción. Así que ya tenemos nosotros un nitrobenceno y le queremos adicionar un segundo grupo nitro. Como este desactiva las posiciones orto y para con ese porcentaje tan pequeño, estas prácticamente son descartables y con la única que nos vamos a quedar es con la posición meta. Y entonces el grupo nitro es un metadirector y un orto para desactivador. Se lleva a cabo la reacción con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico y vamos a tener la formación de meta dinitrobenceno con 93%. Y los otros dos son tan bajos que simplemente no los podemos, ni siquiera tenemos que mencionarlos ya al final de la reacción, ya que son un residuo. Y entonces una nitración o una segunda nitración siempre va a ocurrir en la posición meta. ¿Cómo podemos nosotros saber en qué posiciones van a incorporarse los disustituyentes? Pues tenemos aquí una pequeña tabla. Directores orto para, cuando son fuertemente activadores, tenemos aquí un grupo amino con un radical, aminas primarias, aminas secundarias. El hidroxilo también es un director orto para. Es decir, si nosotros partimos de fenol y queremos incorporarle otros dos grupos, ya sea un bromo o cualquier otra cadena, van a entrar siempre en las posiciones orto y para. Bueno, este grupo que es también un radical con oxígeno, también es un director orto para. ¿Qué más tenemos? Bueno, los halógenos también son débilmente desactivadores, dicen aquí, pero van a favorecer la posición orto para. Otro átomo de benceno va también a favorecer esto, cualquier grupo R. Grupo R, bueno, estos son acetatos derivados de aminas. Estos no los vamos a ver tanto, nada más los puse aquí porque ya venían en la tabla, pero todos estos grupos van a dirigir hacia la posición orto para. Directores meta, ¿qué es lo que vamos a tener nada más que dirige hacia meta? Los más comunes, el grupo nitro, que es el que vimos en el ejemplo anterior, es un director meta bastante bueno. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos ácidos, aquí tenemos aldehídos, el aldehído, el ácido carboxílico también lo hace, grupos acetato, grupos anhidrido también lo hacen, halogenuros de alquilo también dirigen hacia meta, pero pues para que esto quede más claro, vamos a regresar un poquito a los ejemplos. Bueno, ¿qué es lo que estábamos viendo ahorita? Que el director para direcciones orto para, por ejemplo, el fenol es un director fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver dónde tengo el ejemplo aquí del fenol. Si nosotros tuviéramos la molécula de fenol y yo le quiero adicionar un cloro, ¿en qué posición se va a incorporar el átomo de cloro? Orto para. Orto para. Entonces voy a tener dos productos, ¿no? Voy a tener un producto para la posición orto y otro para la posición para, teniendo en cuenta que siempre la posición orto va a estar en una proporción menor que la proporción para. Si yo tengo anilina, es decir, un grupo amino, ¿en dónde se van a incorporar? Siguiendo la regla de la tabla, pues para estos, este es un director orto para bastante fuerte y también voy a tener esos dos casos. Pero entonces lo que vemos aquí es que pues está bastante simple, ¿no? ¿Qué es lo que tengo yo que tener en cuenta? Pues nada más esta tabla, buscar aquí cuál es el grupo que me interesa y ahora sí hacer la reacción. ¿Dudas hasta aquí? Vamos muy rápido.
O sea que los de mayor importancia serían los de fuertemente activador y fuertemente desactivador. Más o menos, ¿no? Pero vamos a darle mayor importancia a los que ya revisamos acá. Mira, revisamos, bueno, este grupo, a mí no lo checamos acá, pero es muy común. El hidroxilo también es muy común. La presencia de halógenos también es muy común. La presencia de radicales, si nosotros tenemos, por ejemplo, tolueno, ¿hacia dónde va a dirigir las posiciones, las disustituciones? Pues las va a dirigir hacia orto y hacia para. Así que, por ejemplo, lo que platicábamos ayer, ¿no? Si yo tengo tolueno, no más que no lo, aquí, tengo tolueno y quiero adicionar un grupo nitro para tener nitrotolueno, ¿en dónde se va a incorporar? También se va a incorporar en posición orto o en posición para. O sea que yo puedo tener ortotolueno o ortonitrotolueno, perdón, o paranitrotolueno, pero no puedo tener metanitrotolueno. Ese va a estar muy desfavorecido a la hora de incorporarlo. ¿Qué sí puedo hacer? Puedo hacer trisustituciones, pero eso ya no lo vamos a ver, eso ya está un poco más difícil ya de entender. ¿Dudas, comentarios, algo que no esté quedando muy claro? Hay que hacer un montón de ejercicios. De hecho aquí tenemos el ejemplo del tolueno, miren. Tenemos tolueno. Este es un grupo R, ¿no? Vamos a la tabla. Es un débilmente activador para director ortopara, pero sigue siendo un director ortopara. Así que nosotros podemos tener tres resultados posibles. ¿Cuáles serían o cuál sería el resultado que va a predominar siguiendo la regla de nuestra tabla? Para los grupos R dicen que vamos a tener directores que son ortopara. Así que podemos tener ¿qué posiciones? Bueno, de hecho aquí hay una reducción, ¿no? Esta reducción es con dicromato de potasio. Se agrega un grupo ácido a la presencia de dicromato de potasio y ya tenemos un ácido. Tenemos benzaldehído, perdón. Este grupo, ¿qué director es? El aldehído. Regresamos aquí a la tabla. Miren, aquí podemos manipular mucho esto. Si nosotros queremos incorporar un grupo nitro en una posición meta, pero tenemos tolueno, no lo vamos a poder hacer, porque el tolueno al ser un R va a ser director nada más para posiciones orto y para. Es decir, podemos obtener para nitrotolueno y metanitrotolueno. Pero si yo lo quiero introducir en la posición meta, tengo que cambiar a este grupo. Y una forma sencilla de hacerlo es hacer una reducción. Se agrega dicromato de potasio a la reacción y este, que era un tolueno, se transforma en un benzaldehído. Ahora, si nosotros buscamos aquí el aldehído, aquí lo tenemos. Aquí está. Este es un director ya meta, así que si yo tengo ya el grupo aldehído, ahora sí vamos a poder tener la adición del grupo nitro en la posición meta, pero solo hasta que se hace ese cambio. Si yo quisiera obtener los tres productos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues adicionar el grupo nitro antes de hacer la reducción para obtener la posición orto y para. Una vez que ya tengo incorporado el nitro, ahora sí reduzco y formo el aldehído. Si yo lo hago antes, voy a obtener nada más el grupo nitro en la posición para. De hecho, aquí viene en un ejemplo. Tengo yo al tolueno. Si yo le adiciono el grupo nitro, ¿qué es lo que espero obtener? Pues espero obtener para nitrotolueno y metanitrotolueno, aunque metanitrotolueno, como veíamos aquí en la tabla, sí se forma, pero también está en un porcentaje muy bajo, ¿no? Así que el predominante es el de la posición para. Ahora sí yo puedo hacer una reducción con dicromato de potasio y cambiar ese grupo para que ya no sea un metilo, sino que ahora sea un ácido carboxílico en este caso. Y ahora, ¿cómo se va a llamar este nuevo compuesto? Sería un ácido para nitro y es benzoico. Lo voy a anotar aquí. Ácido para nitro y como es un ácido benzoico, pues nada más para nitrobenzoico.
Si yo quisiera incorporar el grupo nitro en la posición meta, no puedo hacer yo este paso de manera directa, ya que ese tolueno o ese metilo no me permite dirigirlo a esa posición. Entonces hago primero la reducción y transformo a ese tolueno en un ácido benzoico por la acción del dicromato de potasio. Aquí se va a realizar la reducción. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahora que ya tengo a este ácido carboxílico, la dirección va a cambiar porque el ácido carboxílico es un buen director, pero para posición meta. Y entonces ahora yo puedo tener este otro producto. ¿Y este cómo se va a llamar? Ácido metanitrobenzoico. Meta, y este es nitro benzoico. Y pues va a funcionar así más o menos. ¿Dudas, sugerencias? ¿Comentarios? ¿Algo que no está muy claro? En esto ya no vamos a poner así como flechas donde una cosa reacciona con otra y otra ataca a otra. Para estos no, vamos a esto, hacerlos muy sencillos. Es que estos no involucran tanto proceso. Sí. Quizá la oxidación con el dicromato de potasio sea compleja, pero esa reacción ni la revisamos, así que vamos a dejarlo nada más así. Les voy a encargar esta tarea. Necesito que hagan estas reacciones, pero ya ven que son muy, muy sencillas, así que pues yo espero que no les tome mucho tiempo. Les voy a encargar que las hagan y en la clase del día de mañana las vamos a revisar pues un poquito más detalladas, ¿no? Pero necesito que intenten hacerlas porque prácticamente eso va a ser el examen, que ustedes puedan hacer esas reacciones. Entonces, son 4 reacciones, todas son para disustituciones. Necesito que chequen la otra, bueno, por si no tienen todavía acceso a las diapositivas, aunque creo que ya las subí a Moodle, pero también les pego aquí la tabla por si la necesitan consultar. Y pues necesito que hagan reaccionar pues a estos derivados del benceno, bueno, en este caso con un halogenuro de alquilo, con, bueno, otra vez 2 nitraciones, 3 nitraciones. Así que hay que intentarlas. Y algo que va a ser muy importante, traten de ponerles nombre, traten de nombrarlos para ver más o menos cómo, si sí están entendiendo o no esa parte. Intenten hacerlas, el día de mañana las revisamos para ver cómo les quedaron y hacemos otras nuevas para pues ya dejar esto cerrado. ¿Dudas, comentarios? Nada, No, profe, nada. están muy tristes.